Discipulado de Jesús. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Estos son los aspectos generales del discipulado de Jesús. Vamos a conocer. Número 1, vivió con sus discípulos. El discipulado de Jesús tiene una característica totalmente diferente al discipulado moderno que hoy tenemos en otras iglesias. No, mire, quizás es la diferencia con el maestro o profesores actuales. El profesor de manera sistemática transmite lo que ha recibido. El profesor o el pastor en este caso, o el líder en este caso, transmite lo que ha recibido. Yo le estoy transmitiendo a ustedes lo que he recibido. Ustedes en algún momento, cuando sean docentes de algún seminario, van a transmitir lo que están recibiendo. Pero termina la clase, cierro el Zoom y me voy y no lo veo más. Y para mí es la misión cumplida de haberle enseñado lo que yo también recibí. Pero el discipulado o algo que caracterizó a Jesús fue que Jesús vivió con sus discípulos. Jesús vivió con sus discípulos, Jesús estuvo con los discípulos 3 años y medio. Jesús vivía con los discípulos, durmió con los discípulos, comió con los discípulos, viajó con los discípulos, fue a predicar con los discípulos. Entonces, este aspecto es el que hace la diferencia de todos los discípulos o todos los cursos de discipulado. Incluso los discipulados o la escuela de discipulados, tanto los griegos como los judíos, algunos de ellos vivían con sus discípulos, ya, vivían con sus discípulos. Pero ¿cuál era la diferencia? Que al vivir con sus discípulos, ellos tenían sus cuartos, ellos solamente vivían en una casa y el maestro no dormía con ellos, el maestro no comía con ellos, el maestro tenía aparte su vivienda, lo que él hacía, no. En cambio, Jesús vivió con sus discípulos, comió con sus discípulos, durmió con sus discípulos, viajó con sus discípulos. Entonces, esa es la gran diferencia que tiene Jesús o que tuvo el discipulado de Jesús con el discipulado de los griegos, de los judíos y el discipulado moderno de hoy en día. Otro aspecto del discipulado de Jesús, Jesús le enseñó lo sencillo y lo complejo. Hermana Felipa, por favor, Marcos 4:34 y hermano Joel, Mateo 7:29. Jesús le enseñó lo sencillo y lo complejo a los discípulos. ¿Qué le enseñó Jesús? Vamos a ver. Marcos 4:34 y hermano Joel 7:29 de Mateo. Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 4:34, hermana Felipa. Amén, pastor, dice así. Dice, y así sin parábolas no te hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Les enseñó lo sencillo y lo complejo. Les enseñó como quien tiene autoridad, ¿no? Lo sencillo le enseñó. Le hablaba en parábolas para que le entendiera. Y dice que si ellos no entendían, en privado Jesús les explicaba qué significaba cada parábola que les enseñaba. ¿Qué más hizo Jesús? ¿O qué aspecto más
podemos ver del discipulado de Jesús, tomó cuidado de ellos. No solo se interesó en el aspecto espiritual, sino también en sus otras necesidades. No solamente Jesús se interesó en la parte espiritual, también en los otros aspectos de su vida. Y eso es lo que nos falta hoy en día a nosotros como líderes, como pastores, como líderes de un ministerio, ¿no? Que tal vez nosotros solamente nos podemos interesar de la vida espiritual de nuestros discípulos, que vayan a la iglesia, que lean su Biblia, que estén bien con Dios, que hagan su devocional, eh, que lean, que escuchen música cristiana, que ayunen, que vayan a retiro. Pero también nos hace falta la otra parte, la parte económica, la parte social. Tal vez y para tener un discípulo hay que invertir, bueno, hay que invertir, porque si yo quiero tener un discípulo de verdad, tengo que invertir muchas veces dinero en el discípulo. Tal vez el discípulo no va a tener para pasaje, no va a tener tal vez para su almuerzo si tenemos que salir a un lugar, si quiero llevarlo a una capacitación, a un retiro, y él no tiene, yo tengo que invertir, ¿no? Entonces Jesús tomó cuidado de ello. No solamente Jesús se interesó en la parte espiritual, no, sino que también en todos los aspectos, social, el aspecto económico, el aspecto emocional también Jesús, ¿no? ¿Qué más hizo Jesús por sus discípulos? Fue fiel a ellos aunque esto lo decepcionaron. Mire, esto es interesante, ¿no? Jesús fue fiel a ellos. En el transcurso, queridos hermanos, en el transcurso de la vida, en el transcurso del ministerio, muchos de nuestros discípulos van a llegar a traicionarnos. Muchos de nosotros van a llegar a traicionarnos. Jesús fue fiel a ellos, lo amó a ellos hasta el final, incluso le dio el amor a Judas hasta el último momento que le dijo: el que me va a traicionar va a ser al que yo moje el pan y le dé. Hasta ese momento Jesús lo amó. Incluso después de la traición, Jesús lo siguió amando a Judas. Entonces, en el transcurso del ministerio, en el transcurso de que nosotros estemos discipulando, no van a traicionar, van a hablar para nosotros, no van a negar, no van a pagar mal, ¿no? Pero mire, este aspecto general o este aspecto del discipulado de Jesús es sumamente importante. Fue fiel a ellos, aunque esto lo decepcionaron, aunque esto lo traicionaron, Judas los traicionó, Pedro lo decepcionó al negarlo, lo abandonaron, no lo abandonaron. Cuando Jesús más lo necesitaba, lo abandonaron. ¿Qué más podemos aprender de Jesús como maestro? Los perdonó continuamente. Los perdonó Jesús, porque siempre desbordaba misericordia. Jesús los perdonó. Jesús todo el tiempo lo estaba perdonando a sus discípulos. ¿Sabe qué? Y estas características del discipulado de Jesús nos tienen que servir a nosotros, a usted, a mí, al mundo evangélico, de poder perdonar continuamente. ¿Qué más hizo Jesús? Los amó en todo tiempo. Jesús siempre tuvo un compromiso responsable hacia el amor a la humanidad. Jesús lo amó en todo tiempo a sus discípulos. Y yo les dije al comienzo que no solamente a nivel micro, o sea, a los 12, sino a nivel macro, a la multitud. Jesús amó a la multitud. Dice, ¿no? Hemos leído que tuvo compasión de ella como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús, al ver esa multitud,
sintió mucha misericordia, sintió esa compasión por la gente. O sea, los amaba continuamente, lo amó en todo tiempo. Estimuló su fe. La fe de ellos iría perfeccionando y madurando hasta el fin. No, iba perfeccionando su fe. Lo corrigió moral y espiritualmente. Hizo esto para que sepan cómo actuar de manera correcta. Los introdujo al misterio del reino, hermana Felipa, Marcos 1:14, por favor. Los introdujo al misterio del reino, Marcos 1:14. Amén, pastor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Los introdujo al reino de Dios. Después de que Juan había pasado, vino Jesús predicando el reino de Dios. Los introdujo, los metió al reino de Dios. Los escuchó, los observó, los guió en todo momento. Les dio ejemplo de sencillez y humildad. Hermano Joel, por favor, Juan 13:15. Amén, Juan 13:15. Porque ejemplo les he dado para que, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Les dio el ejemplo de sencillez y humildad. Eso hizo Jesús. ¿Qué más podemos aprender de Jesús? Los consoló. Los consoló. Jesús hizo todo esto y mucho más con grupos reducidos de hombres decididos a cambiar el mundo. Jesús hizo muchas cosas más. Si podemos leer el Evangelio, podemos darnos cuenta que Jesús hizo muchas cosas, otras cosas. Con un grupo reducido de hombres decididos a cambiar el mundo. Sus discípulos, mientras estuvieron con él, mostraron, mire, mientras los discípulos estaban con Jesús, cuando lo tenían, los 3 años y medio con Jesús, cuando vivían con él, ellos se mostraron obedientes a su discipulador. Eran obedientes a Jesús, aunque a veces a duras penas, aunque a veces no con mucha voluntad, pero eran obedientes a Jesús. O sea, reconocían la autoridad, sabía quién era Jesús. ¿Qué más? Pecaron contra su discipulador. Pecaron. Por eso les decía, cuando nosotros nos convertimos en discipulador, cuando tenemos discípulos, no van a fallar, van a pecar contra nosotros, van a hablar contra nosotros. A Jesús pecaron contra su discipulador. Muchas veces lo decepcionaron a Jesús. A veces eran tardos para entender, ¿no? Y es por eso que hablamos que cuando les daba en parábola, cuando les enseñaba en parábola a la multitud, a ellos les explicaba aparte qué quería decirlo o qué quiso decir con ciertas parábolas. Y es más, en una de las parábolas, ¿no? Del sembrador, como que con maicito se los explica, para que ellos puedan entender. Confiaba ciegamente en su discipulador. Ellos confiaron en Jesús. En el momento de mayor necesidad, se alejaron de su maestro. Aunque sus discípulos lo decepcionaron, muchas veces Jesús nunca dejó de amarlo. Mire, y esta parte es muy interesante, ¿no? En el momento de mayor necesidad, se alejaron de su maestro. Cuando Jesús más lo necesitaba. Tal vez en el transcurso
de la vida, en el transcurso del ministerio, cuando nosotros necesitemos más de nuestros discípulos, cuando nosotros necesitemos más de ellos, puede ser que nos abandonen, puede ser que no estén, pero hay un pero. Nunca dejemos de amarlo. Nosotros podemos decir humanamente, oye, si yo le di todo, yo le enseñé, yo le ayudé, yo estuve con él en sus peores momentos y hoy que lo necesito no están. No sé si el Jesús humano pensó eso en algún momento cuando lo detuvieron, cuando todos corrieron, cuando Pedro meses antes le dijo, Señor, si yo puedo dar la vida por ti, la voy a dar. Ese Pedro que le dijo a Jesús que le iba a dar su vida por él, ese mismo Pedro lo estaba negando. El Judas que había jurado amor eterno, ¿no? Lo había traicionado. Los otros discípulos que estaban con él, que habían, el Juan, el que se echaba en el regazo, el que se echaba en el hombro de Jesús, sus hermanos lo abandonaron. Entonces, en el momento de mayor necesidad, se alejaron de Jesús. Por eso les digo, en cualquier momento de nuestras vidas, nosotros vamos a necesitar de nuestros discípulos. Ellos no van a estar. Pero hay algo que tenemos que aprender de todo esto, que no debemos de dejarlos de amar. Tenemos que amarlo. Tenemos que amarlo. Hermano, ¿qué más podemos aprender del discipulado de Jesús? Los escucho. Bueno, lo que yo había puesto, pastor, la tarea es que algo interesante que espera que desarrollen fruto, ¿no? Eh, no solamente, digamos, les enseña, les capacita, sino que les lleva un paso más allá, digamos, su examen, ¿no? Espera que lleven fruto, que traigan otros, inclusive les hace comisiones, ¿no? Como los manda de dos en dos para que puedan predicar, para que puedan tener también discípulos ellos y ver, ¿no? Si lo están haciendo bien y seguir fortaleciendo su fe, digamos. Eh, pero es como si no solamente les enseña, les muestra, sino que les lleva más allá, ¿no? Que realmente ellos practiquen, digamos. Eso. Está bien. Hermana Felipa, ¿tiene algo? ¿Qué más podemos aprender de Jesús, del discipulado de Jesús? Ahora vamos a ver lo distintivo del discipulado de Jesús. ¿Qué hace la diferencia el discipulado de Jesús con el discipulado moderno o el discipulado de la escuela de discipulados de griego, los judíos? No. ¿Qué es lo que le hacía distinto o qué le hizo distinto al discipulado de Jesús? Número uno, son llamados personalmente por Jesús. Se caracterizó porque el llamado personal, porque él llamó personalmente a sus seguidores. Este acto fue la diferencia de los otros discipulados existentes. Mire, lo distintivo número uno
es que Jesús nos llama personalmente. Dice, no porque ustedes me amaron, sino porque yo los amé primero. Pedro, Santiago y Juan estaban trabajando. Ellos no fueron a buscarlo a Jesús. Ellos no fueron a ver como había las escuelas de Shammai, ¿no? Recordemos la escuela de Gilel, la escuela o la escuela de Plutón, de Platón, la escuela de Pitágoras, ¿no? Esas escuelas. Tal vez que había un letrero, ¿no? Escuela de discípulo, escuela de discipulado, donde uno va y busca al maestro, donde yo voy y miro, ¿no? Acá, cuando queremos estudiar en un seminario, miramos quiénes son los docentes, qué características tiene la universidad, qué ofrece el seminario, ¿no? Nosotros vamos y buscamos. Pero acá es distinto, Jesús los llama personalmente. Como le decía, Pedro estaba trabajando, y le dice, Pedro, deja las redes, vení que te voy a ser pescador de hombres. Mateo estaba cobrando impuestos, le dijo, deja todo eso y vení, sígueme. ¿No? Y así los llamó a cada uno. Jesús los llamó personalmente, no para que se queden mirándose las caras o para jugar ludo, cacho, fútbol o algo. Lo llamó para asumir un desafío radical. Su deseo era que sus discípulos sean obedientes. Hebreos 13:17, hermana Felipa, por favor. Hebreos 13:17. Entonces Jesús los llama personalmente y no para tenerlo ahí, capacitarlo, no, tenerlo ahí, no, sino que los llama para darle un desafío. Y directamente a Pedro le dice desde un comienzo, Pedro, deja, te voy a ser pescador de hombres. Directamente lo llama a Pedro y le dice qué es lo que va a hacer. Hermana Felipa, Hebreos 13:17. ¿Está por ahí o no está? Amén, pastor. Dice así, obedeced a nuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quieren, han de dar cuenta para que han ganado con alegría y quedándose, porque esto no es provechoso. El discipulado de Jesús, nadie entra por sí solo y según sus propias reglas. En el discipulado de Jesús, nadie entra porque quiere, sino porque Él los llama. O sea, yo no quiero ser discípulo de Jesús, no, pero yo voy a poner mis reglas. Bueno, yo quiero ser discípulo de Jesús, quiero ser cristiano, quiero seguir a Cristo, pero estas son mis reglas. Y recordemos, Lucas, hermano Joel, por favor, Lucas 18, del 18 al 20, por favor, ahí vemos algo. Hubo un hombre que quiso imponer sus reglas. Lucas 18:20 dice, Jesús y el joven rico le preguntó cierto hombre principal diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios, sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas homicidio, no robes, no hagas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Oiga, y luego le dice, anda y vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y el joven rico no quiso porque era demasiado rico y no le quiso decir a Jesús, es malo ser rico, dejar no, sino que ponga en primer lugar a Dios y luego las añadiduras. Entonces, nosotros no podemos ser discípulos de Jesús si yo impongo mis reglas, si usted impone sus reglas. No. El discipulado o el discípulo no elige a Jesús.
vosotros no me eligisteis a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Juan 15:16. Entonces, algo que hace distinto de los otros discipulados modernos y los discipulados de ese tiempo, paralelos a Jesús, porque había escuelas de discipulado paralelos cuando Jesús llevaba el discipulado. Número uno, es que Jesús los llamó personalmente. Ellos no fueron a buscarlos, Jesús los llamó. Acá dice, ustedes no me eligieron a mí, fui yo que los elegí a ustedes. Yo los miré, qué es lo que tenían, qué es lo que podían hacer para mí. No. Número dos, ¿para qué los llama? Los discípulos son llamados a una vida de compañerismo en comunión y amor. Mire, vivir 3 años y medio era un desafío bastante grande. Cuando nosotros estábamos estudiando en la escuela de misiones, nosotros vivíamos 2 meses internados en un solo lugar. Pasaba esos 2 meses de estudio y nos mandaban de 2 en 2 a las prácticas, 3 meses, 4 meses, dependiendo. Pero ¿sabe qué? Vivir 2 meses, ¿no? Y en algunos casos, en algunos eventos, no teníamos las condiciones. Era, a veces nos tocaba en las iglesias o en algún campamento, pero no teníamos cama, a veces era, en algunos eventos teníamos cuartos, pero no era individual, era de 2 en 2. En algunos eventos, algunos lugares, era solamente un cuarto grande, donde entramos todos y todos éramos las colchonetas al lado de las otras, en nuestra ropa, en nuestro maletín. Ya uno tenía que buscársela, ingeniársela, dónde ibas a comer tu ropa, cómo iba a estar tu ropa, ¿no? Pero vivir 2 meses, tan solo 2 meses, con 20 compañeros, eh, viviendo juntos, durmiendo juntos, comiendo juntos, haciendo todo juntos, como que ya uno, como que en el chip de cada uno de nosotros estaba programado para 2 meses. 2 meses estábamos bien, pero ni bien faltaba una semana, faltaban días, ya nuestro chip como que ya, ya estaba programado para ese tiempo, ¿no? Yo creo que 2 semanas más ya no se podía, ¿no? Y mire, y los discípulos son llamados a una vida de compañerismo en comunión y amor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15:12. El viejo mandamiento decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El nuevo dice, yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Nos amó como a sí mismo. Nos amó más que a sí mismo, que dio su vida por nosotros. El amor es un vínculo que une a todos los discípulos entre sí y a los discipuladores con los discípulos. Hermano, Jesús nos llama para que vivamos en amor, en comunión, tanto discípulo con discípulo y discipuladores con discípulos. Jesús nos llama a que vivamos una vida de compañerismo, en comunión y amor. A eso lo llamó. Y eso no quiere decir que estos 3 años y medio que estaban con los discípulos no se enojaron entre ellos, no tuvieron discusiones, tuvieron discusiones. El apóstol Pablo tuvo una discusión tremenda con su otro compañero por culpa de Juan Marcos, no lo querían llevar. Pero esto no los hizo enemigos,
solamente no pudieron coordinar las ideas que tenían ambos, pero no los hizo enemigos. Yo sé que nosotros podemos tener algunos encontrones, algunas ideas que no coincidimos y no porque yo no estoy de acuerdo con usted o usted no está de acuerdo conmigo, esto no va a ser enemigo. No, tenemos que aprender a sobrellevarnos, dice la palabra, ¿no? Que el amor es el vínculo que nos une entre el discípulo, con el discípulo, entre el discipulador y el discipulador. ¿Qué más? ¿Qué más hace distinto el discipulado de Jesús de los otros discipulados? Los discípulos son llamados a Jesús. Mira, esto es interesante. Anteriormente mencionamos que el llamamiento de Jesús a su discípulo es personal, pero ese llamamiento personal hecho por Jesús es también o es un llamamiento hacia Jesús. Jesús los llama, pero los llama hacia Él, ¿no? El ir o venir hacia Jesús es un acercamiento de fe, es llegar a ser un hombre de fe. El ir o venir hacia Jesús nos hace hombre de fe, nos hace hombre de fe. Las expresiones vengan en pos de mí, en Marcos 17, 1:17, y sígueme en Marcos 2:14, Jesús lo hace con autoridad, por lo tanto se lo invita al discípulo a responder con la única respuesta correcta, dejar todo. En Mateo 4:20 se levantó y siguió, Marcos 2:14. Entonces, hermano, esa palabra que usa Jesús, vengan en pos de mí, y a otro le dice, sígueme, esa palabra quiere decir dejarlo todo. Eso significa dejarlo todo. Entonces, podamos entender estas expresiones que Jesús utiliza o estas palabras, vengan en pos de mí y sígueme, significa dejarlo todo. Entonces, el tercer aspecto que hace distinto el discipulado de Jesús a los otros discipulados, los discípulos son llamados a Jesús, a que vamos a Jesús. Número 4, los discípulos y discipuladores son llamados a vivir en humildad y confiando en la provisión divina. Yo no me cabe en la cabeza, no sé si usted se ha puesto a pensar en algún momento, ah, cuando, cuando, eh, cuando Jesús lo llama, ¿no? Cuando Jesús lo llama a Pedro y le dice, no, su trabajo de Pedro, Santiago y Juan, ellos vivían de la pesca. Ese era el trabajo, ese era el ingreso económico que ellos tenían. Pero aparece Jesús, ¿no? Y les dice, dejen eso y vengan en pos de mí. No sé si en la cabeza de Pedro, porque Pedro tenía familia, todos tenían familia. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mire,
Los discípulos y discipuladores son llamados a vivir en humildad y confiando en la provisión divina. En las escuelas de discipulados, los discípulos dejaban todo por seguir allá y aprender con su maestro. No les importaba cuánto tenían que dejar, pero ellos sabían que luego de terminar su preparación, iban a recuperar todo. Mire, en las escuelas de discipulados modernos y seculares, en lo que había, tanto en los griegos como en los judíos, ellos dejaban todo igual. Ellos dejaban todo por su maestro. Pero había una diferencia en que ellos, saliendo de la preparación de 3, 4 años, lo iban a recuperar todo. ¿Por qué? Porque ellos iban a poner su escuela de discipulado, iban a cobrar, ¿no? Es igual que un médico, que uno que entra a la universidad, puede dejar todo, pero sabe que luego va a recuperar. Pero en cambio, nosotros, usted, yo y los discípulos de Jesús, en el discipulado de Jesús están llamados a dejar todo y vivir una vida simple, sabiendo que no vamos a recuperar nada en esta tierra. Lo dejamos todo, ¿no? No pensando en que cuánto me van a pagar. Pero hay discípulos modernos, ¿no? Que cuánto me van a pagar, qué me va a pagar el pasaje, y todo lo demás. Pero sabemos nosotros, como hijos de Dios, que en el transcurso de la vida, en el transcurso del camino, Jesús nunca nos abandona. Siempre Jesús nos sorprende, siempre Jesús nos bendice, y por eso acá dice, confiando en la provisión divina, sabiendo que Jesús nos va a sustentar. Y si Él nos llamó, Él nos va a sustentar. Los discípulos son llamados a vivir y mantener una relación íntima con la palabra de Dios. Esto es lo más importante. Ya. Los discípulos y discipuladores son llamados a vivir una vida o a mantener una relación íntima con la palabra de Dios. De acuerdo a Juan 8, 31, 32, la gente y los discípulos no solo tienen la posibilidad y el privilegio de conocer la palabra de Dios, sino también de permanecer en la palabra de Dios. Dice, si permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra. O sea, no solamente conocer la palabra, no solamente conocer la Biblia, sino permanecer en la palabra, permanecer en lo que dice la palabra. Y es por eso que dice, si conocen verdaderamente, serán mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿No? Entonces, no solamente, hermano, es conocer, sino permanecer en la palabra. Así que cada discípulo está llamado ¿a qué? A vivir una vida y mantener una relación íntima con Dios. Porque el discípulo o el discipulador que no lee la palabra, que no conoce la palabra, no es un discípulo. Porque si nosotros queremos conocer, por eso yo le he dicho, queremos conocer cómo fue el discipulado de Jesús, ahí están los 4 evangelios. Hay que leerlo, hay que leerlo. Y por último, el discípulo es llamado hacia una vida de oración. En primer lugar, el discípulo tiene que reconocer sus limitaciones respecto a la oración, a lo que significa la oración. Lucas 11:1.
El discípulo, hermano, está llamado a tener una vida de oración. Y Jesús le dijo por quién tienen que orar. A ver, hermana Felipa, Mateo 5:44. Hermano Joel, Mateo 6:5. Amén. Mateo 6:5 dice: Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Hermana Felipa, Mateo 5:44. Amén, pastor, dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El discípulo está llamado a una vida de oración. Orar por los que los ultrajan. Cuando oren no sean como los hipócritas. Mateo 6:9 dice, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, y nos enseña la oración del Padre nuestro. En Mateo 24:20 dice, orad que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo. En Mateo 26:41 nos habla, velad y orad para que no caigan en tentación. En Marcos 15:12 dice, o Marcos 11:25, cuando estén orando, cuando estén orando, cuando estén orando, perdonad si tenéis algo, ¿no? En Marcos 13:33 nos habla, velad y orad porque no saben cuándo será el tiempo. En Lucas 6:28 nos habla, orad por lo que los calumnian. En Lucas 8:1, una parábola sobre la necesidad de orar. Hermano, entonces el discípulo es llamado hacia una vida de oración. Y mire, y Jesús nos da el modelo para orar. ¿Por qué debemos orar? ¿No? Por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen, para no caer en tentación, para perdonar, velar, porque no sabemos cuándo es la llegada de Jesús, ¿no? Entonces, el discípulo está llamado a tener una vida de oración. Está llamado a tener, y dentro de esta vida de oración, les dije la anterior vez, que entra el combo completo. Leer la Biblia, hacer el devocional, orar, ayunar. Entonces, en el orar entra el combo. Hermano, como discípulos y como discipuladores, estamos llamados a vivir una vida de oración. Hermano, esos son los aspectos y los distintivos del discipulado de Jesús al discipulado moderno y al discipulado paralelo a los que estaban en ese tiempo, tanto los griegos como los judíos.
¿Alguno que quiera participar o algo que quiera aumentar puede hacerlo? El día lunes ya vamos a entrar el discipulado en nuestras iglesias, cómo debe ser el discipulado en nuestras iglesias. Porque yo he querido darle un pantallazo de cómo era el discipulado de Jesús para que nosotros podamos tener esa guía, para que nosotros podamos tener ese ejemplo de cómo podemos discipular hoy en día. Sus tareas, hermanos, no se olviden hasta el día lunes, ¿ya? Tenemos 2 clases más, lunes y miércoles concluimos la materia. Así que el lunes y miércoles le vamos a dar con todo para terminar el pensum de esta materia. ¿No hay alguna pregunta, alguna duda o algo que quiera compartir? ¿Cómo están en los discipulados en sus iglesias? A ver.